mejorar la salud pública. La semana pasada el presidente Guillermo Lasso inició unas visitas que las ha catalogado como sorpresas por distintos centros y hospitales. ¿Cuál es el objetivo de estas visitas sorpresa y cuáles fueron las primeras sorpresas, por ejemplo, de la visita al Hospital de Monte Sinaí? Señor ministro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, el lunes de la semana pasada empezamos con una reunión en Guayaquil, en la gobernación, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente, el director del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, estuvieron los ministros de Economía y Finanzas, de la Secretaría de Compras Públicas, de la Secretaría de Planificación, etcétera, y estuvieron también la mayor parte de los directores de hospitales, directores de distrito a nivel nacional. Un poco la idea fue analizar los logros, los hitos del año pasado y el plan para las intervenciones de este año. Y básicamente yo resumiría en dos cosas, ¿no? Logramos básicamente el año pasado recuperar la atención en el Ministerio de Salud, en la red de servicios. Hasta el año 2019 se atendían alrededor de 42 millones de atenciones anuales. El año 2020, por la pandemia, esto bajó a 30 millones de atenciones, es decir, que hubo alrededor de 12 millones de atenciones en el año 2020 y alrededor de 8 en el año 2021 que dejaron de atenderse, y eso se convirtieron en rezagos, en listas de espera, pacientes que están esperando cirugías o que no recibieron tratamiento, etcétera. Entonces, lo primero que hemos logrado... ¿Se atender por una falta operativa o también hasta por el temor que la población... Por ambas cosas. Por ahora voy a dejar esto, no es tan urgente, prefiero preservar mi vida? Sí, pero incluso en las urgencias, recuerda que los hospitales estaban llenos con pacientes COVID, claro, ¿no? Teníamos algunos hospitales que se dejaron solamente para pacientes no COVID, ¿no? Pero eran escasos. La mayor parte de los servicios, especialmente los servicios de emergencia, de cuidados intensivos, que son los que se utilizan para las cirugías, para los casos graves, dejaron de atenderse. Logramos ya avanzar a 45 millones de atenciones del año pasado, es decir, incluso 3 millones más que el 2019, en la red del Ministerio de Salud. Incluso 2 millones de esas atenciones han sido atenciones a afiliados al IES, ¿no? Que especialmente en provincias, en los hospitales, hemos recibido mucha demanda de atención. Eso significa también... ¿El IES deriva pacientes a salud pública? Sí, hay pacientes, hay casos también, especialmente en hospitalización, en el caso, por ejemplo, de Loja, del Tena, en que el Ministerio de Salud tiene una mayor infraestructura, ¿no? Eso significó también una mayor presión en términos de insumos, de medicamentos, de personal, de camas, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos mejorado mucho el abastecimiento, que estaba casi en el 50% cuando empezamos en mayo del 2021, no solo en medicinas, en vacunas del programa regular, en medicinas de enfermedades catastróficas, logramos ya terminar el año 2022 casi con un 80% de abastecimiento. Y eso quiere decir que también está circulando mucho, es decir, sí, logramos ya mejorar la compra, pero también hay una gran demanda. Vamos a ir a eso después de un momento. Le quería preguntar sobre esto de las visitas sorpresas. ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tan importante que una visita sea sorpresa? Porque es evidente pensar que ni las autoridades del Ministerio de Salud Pública, peor el presidente, pueden visitar todos los centros de salud o todos los hospitales del país. Es algo cuantioso, innumerable, pero sí, ¿qué se causa una visita sorpresa? Yo creo que es importante, una vez que ya tenemos claro el panorama y cuáles son los objetivos, ¿no? Y de parte del gobierno hay una prioridad para el tema de salud, ¿no? En invertir en salud, en gastar en salud, en dar los servicios. Esta visita, por ejemplo, al Hospital Monte Sinaí, se da en un hospital prácticamente nuevo, ¿no? El hospital no ha cumplido 4 años,
pero justamente debió abrirse en el momento de la pandemia. Es un hospital muy grande, uno de los más grandes del país, con el Eugenio Espejo y el Hospital de Puerto Viejo, para una población de alrededor de 500,000 habitantes que viven en esa zona. Más que la población de algunas provincias. Mucho más. Y es un hospital que está proyectado para 491 camas, ¿no? Cuando un hospital en provincias normalmente está en 80, 120 camas, 200 camas. Es gigantesco. Es un hospital inmenso, gigante. Lo recibimos con 70 camas en el 2021, y el año pasado, con los recursos que nos asignaron, que quedaron, contratamos para aumentar 81 camas y con 697 profesionales adicionales. Porque una cama no es solamente una cama, no. Es todo lo que supone en cuanto a personal, en cuanto a la parte logística. Claro, entonces ya están funcionando los servicios, digamos, de laboratorio, rayos X, de apoyo. El año pasado se abrieron los servicios de ginecobstetricia, la maternidad, ¿no? Y nuestra propuesta era, de acuerdo a los recursos disponibles, incrementar 151 camas este año y 150 más el próximo, de tal manera de llegar a las 491 camas, incrementando 751 profesionales este año y 647 el próximo. ¿Eso se va a cumplir? El presidente, una vez que ha hecho la visita, nos ha asignado más recursos, es decir, ha dado la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas que los recursos que estaban previstos para el próximo año se asignen este año. Entonces, quiere decir que vamos a cortar los tiempos, vamos a iniciar en el mes de marzo la apertura de la primera fase de 150 camas y en el mes de noviembre la segunda, en lugar de hacerlo el próximo año. Eso significa que necesitamos contratar 1,398 funcionarios para poder dar funcionamiento a ese total de camas, y hay un incremento en el presupuesto. Por ejemplo, el equipamiento está prácticamente completo, nos falta algún equipamiento tecnológico, especialmente para diagnóstico para las nuevas especialidades, por un valor de $5.5 millones adicionales que el presidente ya nos ha asignado. Pero además se ha identificado un poco lo que está haciendo el presidente en estos servicios, no solamente en los servicios de salud, sino en otros servicios públicos, es conocer la posición de la gente, cuál es su criterio, pero también del personal, que no sea el personal directivo, no hablar con el gerente, sino también con el personal administrativo. Hablar desde auxiliares de enfermería hasta los directivos. Entonces, ¿no? Una de las cosas que habíamos identificado que es un problema es que en el gobierno anterior se eliminaron las personas que daban orientación a los pacientes, se eliminaron las partidas absolutamente en todos los hospitales de los chalecos rojos o chalecos azules que recibían, que le orientaban o que daban información de los pacientes hospitalizados. Eso ha desaparecido, nos ha pedido el presidente. Bueno, si se elimina ese personal, alguien tiene que hacerlo, entonces eso se carga sobre el personal que tiene otras tareas ya directamente dedicadas a la atención médica. Y eso genera una falta de calidad de la atención, porque hay una falta de información de los pacientes. Entonces hemos en este momento identificado, y este mismo sistema lo estamos haciendo en el resto de hospitales, personas de otros servicios que pueden ser reubicadas mientras logramos también la asignación presupuestaria. Y otro tema que vio el presidente, en términos de medicamentos, de insumos, hay una buena proporción de abastecimiento. Hubieron 2 reclamos al respecto que lo solucionamos, pero también es la calidad en la atención. El hospital, a pesar de ese tamaño, hay que entender que tiene una gran cantidad de consultorios, de servicios de emergencia, no tiene un espacio para los familiares, para las personas que están esperando, y esto lo están haciendo en un espacio externo, cerca de la calle. Es una zona también de riesgo, y entonces nos ha solicitado y estamos trabajando ya para instalar una zona de espera techada. Hay donde expandirse en la parte frontal para mejorar las condiciones. Son pequeños detalles que él ha visto.
¿Qué efectos causan estas visitas sorpresa? Porque el presidente, usted mismo durante todo este tiempo han estado visitando hospitales, pero la idea de decir vamos a hacer una visita sorpresa genera, ¿qué tipo de reacciones genera desde el funcionario de salud pública, por ejemplo? Yo pienso que hay que ver en los dos extremos, ¿no? Desde la autoridad, ¿no? Es conocer cuál es la realidad de los establecimientos de salud, de la oferta de salud. De primera mano. De primera mano en diferentes niveles. Muchas veces lo que han hecho las autoridades nacionales es visitar hospitales, visitar enfermos. Claro. Cuando nosotros tenemos alrededor de 90 hospitales, pero tenemos más de 2.000 centros de salud. Y no se le da la debida importancia al trabajo que se hace en los centros de salud. Entonces, todo lo contrario, porque como usted bien conoce, y usted es un experto en temas de administración y salud pública, el que un dispensario o un centro de salud pueda atender una serie de situaciones al paciente cuando llega, descongestiona esa avidez que a veces hay por llegar al hospital para una atención que a lo mejor no requiere, digamos, de un centro hospitalario con toda la infraestructura. Sí, y esa es una de las estrategias que estamos planteando acá en el gobierno. Este año estamos invirtiendo más en atención en el primer nivel, en prevención de cáncer, por ejemplo, en tamizaje de cáncer de cervix, de cáncer de mama, de próstata, de colon, para tratar de identificar tempranamente, tratar los casos en los centros de salud, evitar que lleguen en etapas tardías. ¿Y hay capacidad de detección temprana en los centros? Hay capacidad, hay mejor tecnología, hay recursos, los recursos del impuesto que se comparte con Solca se estaban utilizando básicamente para compra de medicamentos oncológicos y pagar derivaciones a Solca, pero no se estaban utilizando para acciones de prevención desde la prevención del consumo del tabaco, como otros aspectos que pueden prevenir, pero especialmente en el caso de cáncer, fuera de las vacunas del virus del papiloma humano o de la hepatitis C, la mayor parte de cáncer no son prevenibles por vacunación, entonces hay que detectarlos tempranamente. Y eso sí se puede manejar en un centro de salud. Y luego viene la derivación hacia un... Claro, y así se evita las derivaciones. Esos son los cambios que estamos haciendo, y por eso este tipo de visitas para mostrar no solamente la oferta hospitalaria de atención de enfermos, sino también la atención que hacemos en el primer nivel, que lo estamos haciendo para la prevención del riesgo de desnutrición crónica infantil, para el manejo del embarazo en las mujeres en general, o la reducción del embarazo adolescente. Hay muchos programas que son muy importantes y que a veces no tienen la visibilidad, y por eso tampoco los recursos, la importancia. El tema de desnutrición crónica infantil, el presidente ha puesto énfasis, es un tema clave, es un tema que debe ser del país, no del gobierno, de cualquier gobierno, el atender este tema de modo prioritario, pero en las últimas semanas incluso hemos recibido nosotros los criterios de la Cámara de Agricultura, que se está bajando la calidad de la leche, por ejemplo, no se está entregando leche en los centros de educación todos los días de la semana, se ha bajado a 3 dosis semanales, y dicen, ¿por qué? Si esto es un tema que para nutrición importa tanto. ¿Tiene usted noticia de esto y quisiera formular algún comentario? Sí, digamos, primero que son dos momentos en la nutrición infantil diferentes, ¿no? Uno es la desnutrición crónica infantil, que tenemos que vigilar antes de los 2 años de edad, y básicamente allí estamos hablando de cuidados de la embarazada y lactancia materna exclusiva, y luego la introducción de alimentos, estimulación precoz, es decir, es además una intervención intersectorial, cuidar mucho el tema de calidad del agua potable, alimentación saludable. ¿Sí? Y además son los 2 primeros años que son claves para el desarrollo mental. Claro, y ahí es cuando se desarrollan las neuronas, ahí es cuando se desarrolla la capacidad cognitiva. Y eso se atrofia. Y para eso se requiere un nivel nutricional muy alto, basado en la leche materna, ¿no? Y luego además la estimulación. El niño desarrolla gracias a la nutrición y gracias al estímulo de la madre, las actividades que hace, el canto,
el hablarle, etcétera, son lo que desarrolla. Pero luego tenemos otro periodo que es el periodo escolar, ¿no? Especialmente en los niños menores de 11 años, desde que inician el proceso escolar a los 3 años hasta que terminan, y donde estamos viendo también complicaciones de malnutrición, unas por desnutrición y otras por sobrepeso y obesidad, que ya se observa desde la adolescencia por el consumo de alimentos altos en azúcar, sí, desbalance alimentos de la nutrición, ultraprocesados, etcétera. Nosotros como Ministerio de Salud desarrollamos las propuestas técnicas para la alimentación escolar, y estas propuestas incluyen en todos los casos leche blanca, es decir, evitamos que sea leche edulcorada, leche con azúcar, con colorantes o con saborizantes, de tal manera que mantenga la calidad, y que además haya una combinación con otros productos, ¿no? Incluso este año hemos trabajado en la inclusión de productos locales, alimentos frescos, incluso chochos, tostado, patacones. Tiene que haber una variación en la dieta, ¿no? Sí, tiene que haber la cantidad suficiente de leche, pero también el ingreso de otros alimentos, especialmente de frutas. Y en ese caso estamos estimulando y proponiendo que haya la mejor calidad. Ayer hablé con el ministro del MIES también, Esteban Bernal, para empezar a trabajar en los criterios técnicos de la alimentación en los centros que maneja el MIES. Bien, uno de los temas, y ojalá se tome en cuenta esto, porque aquí la Cámara de Agricultura ha dicho, se ha bajado, ya no son 5 vasos de leche a la semana, sino 3, esto no conviene por el desbalance alimenticio, han dado sus explicaciones, y bueno, es algo que el Ministerio de Salud lo debe saber para coordinar adecuadamente con el Ministerio de Educación. Un tema clave que durante todo el año ha sido un problema, usted mencionaba que ya hay un abastecimiento de medicinas del 80%, pero ha sido en los centros hospitalarios la gente se queja afuera, no hay la medicina, no está a tiempo. Por supuesto los pacientes crónicos saben cómo paliarlo, pero aquellos otros que tienen enfermedades catastróficas o tienen alguna situación de angustia personal y familiar por no tener recursos, se angustian mucho más. A mí me ha sorprendido, sinceramente, hice un comentario la semana pasada aquí en la emisora, que no se tenga un inventario suficiente y al día de todos los medicamentos en el país. El avance de la tecnología no es una cosa de hoy, y que el Ministerio de Salud Pública no cuente con ese instrumento en la mano para poder articular políticas, para movilizar dotaciones de medicamentos entre un centro hospitalario y otro cuando haga falta, me parece realmente grave y crítico. ¿Cómo se puede atender este tema? ¿Cómo además se le dice al país, después de que ha habido a lo largo de los años decenas de ofertas de que sí va a haber los medicamentos claves, que hay la tabla de medicamentos básicos, que están los hospitales debidamente dotados para que este desabastecimiento no vuelva a ocurrir, ocurra en el porcentaje mínimo? Señor ministro. Bueno, aquí tenemos varios problemas que enfrentamos. Como le decía, al inicio del gobierno encontramos el desabastecimiento, estábamos en el 52%. Y teníamos algunos medicamentos, incluso vacunas del programa regular de los niños. No había vacuna pentavalente, recordarán, no había vacuna para el rotavirus. Prácticamente toda la cohorte de niños que nació en la pandemia se quedó sin algún tipo de vacuna. Pero también encontramos que además de los problemas de abastecimiento regular, había problemas de abastecimiento de algunos medicamentos esenciales, críticos, para pacientes que tienen enfermedades catastróficas. Por ejemplo, una tercera parte de los medicamentos, los factores de coagulación para los pacientes hemofílicos no se habían comprado, o habían desabastecimiento de medicamentos oncológicos. Entonces hay algunos medicamentos regulares, hay otros medicamentos estratégicos, hay otros medicamentos de alto costo también, especialmente para pacientes que viven con enfermedades raras. Y para eso hemos desarrollado nosotros varias estrategias. Una estrategia, la que va a suplir más del 50% de medicamentos este año, es la compra por catálogo electrónico.
esto se realiza en conjunto con el sistema de salud y el CERCOP. Hay una puja de los precios de medicamentos y tenemos ya establecidos en este momento cerca de 400 medicamentos que ya tienen un proveedor y un precio y que se los puede comprar directamente el director del hospital en la tienda electrónica del CERCOP. Es decir, esto funciona como Amazon, ¿no? Entonces ellos entran, escogen el medicamento de acuerdo a la dosis, etcétera, y hay 7 días de plazo para el proceso y en 15 días empiezan a entregarse entregas mensuales. ¿Esto evita las susceptibilidades de los supuestos sobreprecios o...? Por supuesto, esto evita controlado y regulado. muchos problemas. Además, en las compras individuales, a veces estas duran 3 meses, a veces duran 6 meses. Hay problemas, hay deshonestidad en el medio, hay problemas de corrupción. Usted ha tocado el otro, que es clave para un medicamento que para un paciente es urgente. Una dilatoria puede Entonces, ser un momento determinado fatal, o puede recrudecer una enfermedad. Entonces esto permite mantener el abastecimiento regular de la mayor parte, pero hay problemas, ¿no? Es decir, incluso con muchos de los laboratorios, los proveedores, debido a que ya se convierten en el proveedor del Estado, la cantidad de medicamentos que tiene que aportar, el volumen, porque ya no es solamente al Ministerio de Salud, es al IES, a los otros. Entonces han habido algunos retrasos, a veces por problemas a nivel internacional de materias primas, de venta de productos, de fletes. Por la pandemia hemos visto en varios aspectos. Claro, hay otros medicamentos para poder comprar estos medicamentos tienen que estar en el cuadro nacional básico de medicamentos, estar aprobados. Y por ejemplo, los medicamentos factores de coagulación que le decía no estaban en el cuadro. Por lo tanto, había que hacer una gestión individual por cada medicamento, solicitando autorización para que se pueda comprar el medicamento. Ya los hemos incluido a todos en el cuadro básico. Hemos incluido. ¿Cuánto debe revisarse el cuadro básico de medicamentos? Ese era otro problema. Debía revisarse cada 2 años, pero la última revisión llevó 5 años. Nosotros hemos cambiado la norma para que podamos incluir solicitudes de nuevos medicamentos y revisiones cada 3 meses. ¿Por qué? Porque hay medicamentos a veces que se producen en la industria farmacéutica novedosos que deben usarse inmediatamente, incluso algunos que en el periodo de los 2 o 5 años entraron y ya desaparecieron porque fueron reemplazados por unos nuevos. Entonces, esto nos ha permitido, hemos incluido 14 nuevos oncológicos en unos supresores y permite que se compren de esta manera regular y por catálogo. Esperamos llegar a más de 685 medicamentos en catálogo. Luego tenemos otros medicamentos, especialmente medicamentos de alto costo o que no hay proveedores o hay un solo proveedor en el país. Muchos de ellos no le quieren vender ya al Ministerio de Salud o a un hospital por los retrasos pasados, por la solicitud de coimas, por cualquier otro problema o porque todavía no les han pagado entregas anteriores, ¿no? En estos casos, medicamentos estratégicos, por ejemplo, los antirretrovirales para el VIH, los medicamentos para la tuberculosis, para la malaria, ciertos medicamentos oncológicos, los estamos comprando a nivel internacional de manera directa o a través de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos otros medicamentos que, digamos, se mantienen la compra regular, que no han entrado todavía al catálogo. Y finalmente tenemos el programa de medicina cerca. El programa de medicina cerca aporta medicamentos de consulta externa en hospitales que no se pudieron comprar por estas otras vías, de tal manera que el paciente recibe los medicamentos en el hospital y los que no puede se solicitan en ciertos casos a través de las farmacias externalizadas. Sin embargo, como le digo... ¿Cómo entender desde una visión de ciudadano de a pie que no hay un inventario de medicamentos del Ministerio de Salud Pública Nacional, que cuando este medicamento está aquí en exceso y se necesita acá porque es escaso, no se puede movilizar en poco tiempo con una operación sencilla? Ya, ese es un sistema que debería haberse instalado hace mucho tiempo en el Ministerio, desde hace mucho tiempo. La tecnología está con el ser humano. El sistema de
inventario de medicamentos, lo que ingresa, lo que sale en el Ministerio de Salud hasta la fecha es un sistema manual, es decir, que el bodeguero recibe, lo incluye en una hoja de Excel, lo pasa a la farmacia registra la salida, etcétera. Eso lo detectamos nosotros. Existe un sistema de inventario general para los bienes, los escritorios, incluso el medicamento que ingresa, pero no para todo el proceso de logística y distribución que debe hacerse a los medicamentos. Hace 5 meses empezamos a desarrollar ya un proceso, lo hemos instalado ya de manera piloto en Guayaquil, en Los Ríos, en Bolívar, en Santa Elena, en la zona de la costa. Esperamos terminar esta primera fase en marzo y tener un sistema de trazabilidad de cada medicamento, es decir, dónde entró, con un sistema de código de barras, con pistola, saber si está en la bodega de la zona, del distrito, del hospital, y conocer, porque actualmente si hay un medicamento, por ejemplo, tenemos en teoría, digamos, en el registro suficiente insulina para los próximos 2 meses, ¿no? Sin embargo, puede ser que falte en un hospital. En ese caso tenemos que preguntar qué hospital tiene suficiente insulina para poder hacer la redistribución. Y que sea algo expedito, ¿no? Con el sistema esto sería desde el nivel central o desde el gerente, se puede conocer. Estamos desarrollando un nuevo sistema automatizado que vamos a implementarlo junto con el sistema de logística y un sistema de seguimiento gerencial hospitalario, también para identificar los costos de producción de los servicios hospitalarios, que tampoco tiene información el Ministerio. Señor Ministro, la entrega de medicamentos en el programa piloto de las farmacias cercanas a los hospitales, ¿cómo está en términos generales? ¿Qué decir? ¿Y cuándo deja de ser piloto para hacer un programa? Bueno, el proyecto ya está empezando su tercera fase, ¿no? Empezamos la primera y la segunda fase en 16 hospitales que eran los más grandes del país, ¿no? Grandes y cercanos a centros poblados. Sí, y estos tienen alrededor de 127 medicamentos. Los hospitales, mientras más grandes, tienen mayor variedad de medicamentos. Un centro de salud pequeño puede usar solamente 26 medicamentos. Y vamos a ampliar, estamos ya firmando los convenios. Hicimos convenios con 4 cadenas de farmacias el año pasado, porque eran en ciudades, ¿no? En Machala, en Quito, en Guayaquil, en Guaranda, incluso no pudimos iniciar en Galápagos porque las cadenas no tenían una farmacia o tenían solamente una franquicia, ¿no? Eso hace que para la ampliación, que ya va a ser a los hospitales básicos, a los hospitales más pequeños y a los centros de salud tipo C, que son nuestros centros de salud que atienden partos, emergencias 24 horas. Son en total 90 adicionales que vamos a empezar este mes de enero hasta el mes de marzo para ampliar con 87 medicamentos adicionales. Estos son medicamentos que generalmente no están en el catálogo electrónico, es decir, que no se compran por otra manera y complementan la receta que recibe el paciente a nivel de la consulta externa. Un último tema y muy puntual, tenemos que concluir, pero ¿por qué no se continuó con fuerza el tema de las campañas de vacunación anti-COVID? Me parece que en abril del año pasado se bajó un poquito la guardia y la intensidad era necesaria. La gente también se dio al abandono, hay personas que no han completado las dosis, en fin, vemos que las cepas de COVID van evolucionando en el mundo, van cambiando, van mutando, pero me parece que hemos bajado la guardia. Bueno, en el Ministerio de Salud no hemos bajado la guardia, es decir, nosotros nunca hemos dejado de dar la cobertura de vacunación todos los días del año. Pero no con la intensidad de la época de campaña intensa. Claro, es decir, la campaña para tener centros de vacunación en las empresas, pero en este momento ya se ha reducido también el apoyo en ese sentido. Todavía mantenemos con el municipio de Guayaquil, con el municipio de Quito, vacunaciones durante todos los días, los fines de semana. Nosotros seguimos haciendo campañas en los barrios, en las comunidades, con brigadas, con camionetas, y eso se mantiene diariamente. Sin embargo, observamos que la población,
cuando baja el nivel de riesgo, también baja la demanda. Claro, es más laxo, ¿no? Por más que hacemos campañas, comunicación, información, recorremos los barrios. Sin embargo, por ejemplo, ahora que tuvimos en noviembre este brote de COVID con influenza, ¿no? Combinados, especialmente en la sierra, en las provincias donde tuvimos mayor incidencia de enfermedades respiratorias, subió mucho la demanda de vacunación. En la costa, donde todavía no se observa esta incidencia de las enfermedades respiratorias, especialmente de la influenza, que normalmente se inicia con la época lluviosa, ¿no? Entonces esta todavía se ha bajado. Esperamos nosotros lograr suficiente cobertura de las dosis de refuerzo durante este mes, esperamos el próximo, antes de poder iniciar con la vacunación anual que esperamos hacerlo para este año. ¿Y por qué esa vacunación será para las personas de riesgo que tuvieron dosis de refuerzo, ¿no? Todavía tenemos, a pesar de que hemos bajado, tenemos 2.800 casos de COVID la semana pasada, lo que es más o menos igual a la segunda semana de noviembre, luego de que empezó el brote. Sin embargo, todavía tenemos un número de fallecimientos, tenemos alrededor de 10 o 11 fallecimientos semanales durante las últimas 4 semanas, y el 90-95% son personas mayores de 50 o mayores de 65 años que no tenían el esquema de vacunación completo, que no tenían su refuerzo. El señor ministro de Salud, doctor José Ruales, gracias por estar con nosotros en Radio Quito, Ecuador Radio y Platinum FM. Un buen día. Muchísimas gracias y muy buenos días. Las noticias ahora.